Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno, maravilloso con nosotros. Ahora, Padre mío, abrimos nuestro corazón para ti. Háblanos, Señor mi Dios, enséñanos con tu Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad. Gracias, Señor mi Dios, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 2 de Pedro, capítulo 2, desde el verso 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Amén, hermanitos. Esta es la continuación del tema de ayer. Ayer se mencionaba, hermanitos, acerca de falsos profetas y falsos maestros. Y, hermanitos, cabe mucho poner atención en cuanto a las alertas, prevenciones, ya que no solamente en las cartas de Pedro, sino también del apóstol Pablo, los evangelios, las palabras de nuestro Señor Jesús hacen advertencias acerca de estos problemas de los falsos profetas y falsos maestros. El apóstol Pablo mencionaba que en los postreros tiempos también muchos se iban a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, mis hermanitos, es importante estar conscientes de esto, abrazar la palabra de Dios, porque sí existe tal peligro, hermanos amados. Entonces, el verso 12 es la continuación y habla de qué hacen esos hombres, esos falsos. Dice, hablando mal de cosas que no entienden, y les llama así, hermanitos, así está escrito, como animales irracionales, nacidos para presa. Oh, mis hermanos, la palabra es muy fuerte, pero no es, hermanitos, acerca de cualquier persona. No se está mencionando la falta de misericordia, o que el Señor no les dé otra oportunidad, o que ellos no tengan oportunidad para ser salvos. No, mis hermanitos, habla de personas en verdad con un corazón malo, perverso. De ellos se habla tan drásticamente en todo el pasaje que vamos a ver hoy, hermanitos. Y bueno, no son personas, hermanitos, como se le ha mencionado, pecadores promedio, que tienen que dar cuentas de sus propias vidas, sino los que sirven de tropiezo a muchos. Por eso habla tan fuerte, hermanos amados. Gracias al Señor, hermanitos, usted ha guardado su corazón, ha obedecido, se ha sujetado a la palabra de Dios, no está incluido en esto. Incluso, hermanitos amados, no se habla de arrepentimiento para ellos, sino ya de una sentencia y algo muy fuerte. Así que, mis hermanos amados, esto es lo que dice el Señor al respecto. Dice la Escritura, ahora el verso 13, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Mis hermanos amados, esto habla de personas, no del mundo, no inconversas, no contrarios, sino que están entre nosotros. Por eso menciona que comen con vosotros, o sea, con ustedes, así dice, y se recrean en sus errores. Están en medio de nosotros, hermanitos, y claro, si el Señor, hermanitos, nos ha tenido misericordia, ha derramado su gracia, nos ha prevenido y hemos tenido oídos para oír, Dios nos libra de ellos mismos. Pero si habla, hermanos amados, de dentro
de la iglesia, dentro de la obra de Dios. Ahora continúa en el versículo 14 hablando de lo que ellos hacen. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Oh, mis hermanitos, así habla, así se expresa de ellos. Es el Señor, es su Santo Espíritu el que dirige a este Pedro para hablar muy fuerte de ellos. Estas son palabras, hermanitos, de Dios hacia sus vidas. En otra parte de la Escritura menciona que Dios está airado contra el impío todos los días. Estas personas, hermanitos, no las podemos ver de una manera común, o sea, como cualquier humano que tiene errores, pecados, que necesita a un Salvador, sino personas burladoras, que hacen daño, que afectan, que infectan con la maldad. Y hermanos amados, podemos también decir que son aprovechados y pues la maldad impera en sus vidas, pero no por debilidad, como se ha mencionado en cuanto a pecados por debilidad, hermanos amados, involuntarios o por ignorancia. No, hermanitos, hay un corazón desafiante, burlón hacia Dios. Por eso se expresa así la Escritura acerca de ellos. Y dice, hermanos amados, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Quiere decir que llegará maldición a sus vidas. Ahora, verso 15. Han dejado el camino recto. Le mencionaba que son de adentro de la iglesia, mis hermanitos. Y estaban en el camino recto, pero lo abandonaron. Quiere decir, se desviaron, se torcieron. Dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Se acuerdan, hermanitos, de Balaam y Balac? Balac había contratado a ese profeta Balaam para ir a maldecir a Israel mientras andaba en el desierto. Y hermanos amados, se ha estudiado que ese profeta Balaam no era judío, tampoco israelita, sin embargo tenía cierta conexión y tanto podía usar de agüero o hechicerías, hermanitos, y también tener una conexión con Dios. Pero no porque Dios lo haya llamado así o lo haya puesto así. No, mis hermanitos, era un hombre extraño, extranjero. Sin embargo, también se le llama profeta en la palabra de Dios. Mis hermanitos, si alguno puede entender y concebir esto, sí hay gentes así en el mundo, que incluso, hermanitos, hay cosas que sí les funcionan. Me refiero a la maldad en cuanto a la adivinación. Sí funciona, sí opera, pero del lado del enemigo. Así que, mis hermanitos, se menciona en la Escritura que al inicio Balaam usaba de agüeros para tener esa conexión. Pero un día, ya que el Señor le había hablado y le había dicho que solamente lo que el Señor dijera, eso hablara el profeta, entonces, hermanitos, dice la Escritura, ya no usó agüero. O sea, los medios que usaba perversamente para tener esas conexiones espirituales. Pero habla más acerca de este Balaam. Dice, el cual amó el premio de la maldad. Le iban a pagar, hermanitos, por hacerle daño a Israel, maldiciéndolo. 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Muy bien, hermanitos. Entonces entendemos esto y lo asimilamos. La palabra de Dios sí le llega a llamar a este hombre
profeta. Pero también dice que a través de este animal, el asna, cuando habló, refrenó la locura del profeta. Mis hermanos amados, pues no era un hombre consagrado a Dios, sino que se movía pues por el soborno, por el cohecho y por la avaricia. Así que el Señor se enojó mucho con él. Sin embargo, aún así le sigue llamando profeta. Dice aquí, refrenó la locura del profeta. No locura mental, hermanitos amados, sino del alma. Podríamos decir que por causa del dinero, él se había vuelto loco. O, hermanos amados, se había salido ya. ¿Por qué? Porque aunque él había escuchado de parte de Dios que fuera a bendecir y no maldecir, pero por dentro de su corazón sí tenía interés del dinero, las riquezas que se le ofrecían para ir a maldecir. Incluso, conforme habla la Escritura, da a entender espiritualmente que aunque sí oía la voz de Dios, pero sus intenciones eran de locura. Quería, hermanitos, la ganancia. Ahora dice la palabra de Dios, verso 17, continúa en general. Balaam era un ejemplo. Dice, esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hay una sentencia, es muy fuerte, hermanitos, para los impíos. Si alguno, hermanos amados, algún impío a través de este mensaje y de la Escritura, pudiera, hermanitos, arrepentirse, pudiera volver a Cristo, volver al camino recto, qué hermoso sería, hermanos amados, que vuelva del error de su camino. Ahora dice, hermanos amados, versículo 18, hablando palabras infladas, vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mis hermanitos amados, le amplío esto que se había mencionado desde el día de ayer. No generalizando, hermanitos, pero sí, entre los que son muy famosos, muy reconocidos internacionalmente, siervos de Dios, que predican con carisma, con mucho conocimiento humano, incluso, hermanitos, hasta también con dones espirituales. Pero, ¿quién de ellos, hermanitos, es un verdadero siervo de Dios? Ahora, no, hermanitos, estoy diciendo que todos los famosos están obligatoriamente mal. No, mis hermanitos, hay unos que Dios ha levantado, les ha abierto puertas porque han sido fieles en lo poco y están siendo puestos en lo mucho. Hay quienes son rectos, al mismo tiempo son muy despreciados, muy odiados, perseguidos por el enemigo, pero el Señor les ha dado la victoria. Hay siervos rectos, pero esta clase, hermanitos, de siervos que menciona aquí, hablan. Uy, cómo atraen, hermanos amados. También carnalmente se les puede decir que tienen labia. Por eso menciona aquí, verso 18, hablando palabras infladas y vanas. Seducen con pasiones de la carne, o sea, lo que la carne necesita oír, y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, tienen contacto y les predican a personas, hijos de Dios, legítimos, hijitos de Dios que quieren de la presencia de Dios, quieren, hermanitos, servirle y honrarle, pero estos los seducen, estos los engañan y los desvían. Y mis hermanos amados, si usted es espiritual, tiene discernimiento y puede notar dónde está el error, dónde está pues la farsa en dichos predicadores, los hay, hermanitos, hombres, los hay mujeres. Y se ve mucho en las redes sociales. Hablan muy bonito.
y extienden, hermanitos amados, mucho acerca de los temas, pero casi, hermanitos, no hay un fundamento bíblico, o más bien, casi no se basan, no los oye usted citar palabra de Dios, versículos, capítulos, pasajes, historias bíblicas, solamente toman un poquito, pero hermanos amados, se van muy, muy lejos, más en asuntos terrenales, humanos y carnales, no espirituales. Ellos, hermanitos, sí llegan a influenciar en personitas que en verdad amaban a Dios, querían de Dios, pero no lo notan. Estos pequeñitos ovejitas y bueno, incautos, incautas, no notan, hermanitos, dónde está el error, cuál es la falla en esos predicadores o predicadoras. No disciernen cuál es la falta y hasta se preguntan, bueno, si se habla de falsos profetas y falsos maestros, pero los que se oyen hablan bonito y no se les nota nada anómalo. Pero hermanos amados, eso es lo que dice la Escritura. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Sí, hermanitos, a través de su palabrería. Y suena muy bonito. Y me atrevo a decirles, hermanitos, que hasta los del mundo inconversos les agrada oírlos y les motiva, y podemos decir que son simpatizantes de estos dichos predicadores. Pero eso es lo extraño. ¿Cómo alguien del mundo puede simpatizar con tales y con sus palabras si los del mundo no entienden las cosas espirituales de Dios? Es que, hermanitos, es el mismo espíritu que se mueve en ellos, porque si fueran legítimos, serían odiados por el mundo. El mundo los perseguiría, pero ¿cómo que el mundo los ama? ¿Cómo que el mundo los acepta sin haberse convertido a Cristo? Muchos simpatizantes les agrada oír a dichos predicadores, predicadoras. Es por eso, hermanitos, porque con esas palabras infladas y vanas seducen, dice la palabra. Versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Si les hablan de una mejor vida, una vida de éxito y de victoria y de placeres, y hermanos amados, elevan la importancia del hombre y les prometen libertad, pero ellos mismos dice aquí que son esclavos de corrupción. Ahora dice, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si alguien, hermanitos, es vencido por enseñanzas de error, se hace esclavo. Ellos mismos también son esclavos. Esa clase de predicadores. 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones, o sea, al inicio, eran legítimos, eran de Dios. Dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Mis hermanitos amados, no con espíritu de crítica o desamor, me voy a referir a lo siguiente. Si hubo, y esto ya tiene muchos años, personitas, incluso famosas, tanto como artistas, o de cualquier ámbito o área, hermanitos, personitas que sí eran famosas, pero vinieron al conocimiento de Cristo. Se les predicó la palabra de Dios, aceptaron a Cristo, se arrepintieron de sus pecados. Y mis hermanitos amados, como vamos viendo los miércoles aquí en Ministerios Filadelfia de la serie Apocalipsis, ahora estamos en el mensaje a las 7 iglesias
Vamos a llegar a la última iglesia, la número 7, la Odisea, y habla de la iglesia rica, las mega iglesias, y claro, no generalizo, pero de las iglesias que dicen que son ricos y de nada tienen necesidad. Hermanos amados, para cristianos que no tienen más conocimiento y no se profundizan en la Escritura, ni los consideran cristianos, a los cristianos ricos, o de mega iglesias, o famosos. Hasta los condenan y los señalan, hermanitos, que no son cristianos, pero la iglesia de la Odisea, sí, son de Dios, pero dice la Escritura, son pobres, desventurados, están ciegos y desnudos. Y que, hermanos amados, se les dice que compren oro refinado, y es a la iglesia a la que se le dice, a la de la Odisea, que más le valiera ser fría o caliente, porque siendo tibia, el Señor la va a vomitar de su boca. Esa clase de cristianos, hermanitos, que están allí, la mayoría que sí conoció a Dios, y me refiero a los más famosos, resulta, hermanitos, que pasado el tiempo, se han conocido casos que han vuelto atrás. Y hemos escuchado cada cosa. Hay una mujercita, hermanitos, que se admira también cómo testifica de Cristo, y no es una artista contemporánea, sino pues ya de las de antes, pero no se avergüenza del evangelio ni hablar de Cristo, pero sigue en el medio artístico, y sigue cantando, y sigue actuando, y sigue presentándose, haciendo shows. Y ella una vez mencionó que su pastor le dijo que no se escondiera, que siguiera brillando, que era su oportunidad para reflejar a Cristo y predicar el evangelio. ¿Qué cosa? El medio artístico. Que ahí era el medio para que ella siguiera testificando, predicando, y a la vez que no se escondiera, como cuando hay unos que se entregan a Cristo, se salen del medio artístico y ya no figuran más públicamente. Pero a ella, su pastor, le decía, no te salgas del medio artístico, no lo hagas, úsalo para predicar a Cristo. Oh, mis hermanitos, pues algo contradictorio. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice verso 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Mis hermanos amados, es cuando se ven esta clase de cristianos que vuelven atrás. Y uno les pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Y tienen sus argumentos. Pero ¿cómo volver atrás, hermanitos? Siendo que el Señor es el mismo. El Señor es bueno, es santo, es perfecto. Y el Señor quiere que permanezcamos y le seamos fieles. Sin embargo, por esos engaños han vuelto atrás. Ahora dice, hermanitos, que viene a ser su estado postrero peor que antes. Lo mismo, hermanitos, que hablaba el Señor Jesús, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y al regresar encuentra a la persona desocupada, barrida y adornada. Llama a otros 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que antes. Oh, mis hermanitos, y la gente que observa se pregunta, ¿cómo? Ahora está peor que antes. Y muchas veces es blasfemado el camino y el nombre del Señor. Eso llega a pasar, hermanos amados. Guarde su corazón. Séale fiel al Señor Jesucristo hasta el fin. Y dice la palabra del Señor, verso 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y dice la palabra, mejor les era no haber conocido. Y no solamente, hermanitos, me refiero a cristianos famosos. También los hay que no son famosos,
pero volvieron atrás y no quieren nada de Dios y blasfeman y vituperan. Veía, hermanos amados, cómo entrevistaban a un varón que no tenía nada de apariencia cristiana, ni externa ni interna. Pero él decía que era pastor de jóvenes y que ahora ya no lo van a volver a engañar ni a envolver, que ahora se dio cuenta de toda la verdad y por eso ya no sigue nada y no cree nada del evangelio. Volvió atrás. ¿Cuántas personitas, hermanos, que hemos conocido han vuelto atrás y han regresado al mundo? Si esto lo viéramos espiritualmente, pues podríamos pensar que tal vez nunca fueron salvos. Sin embargo, aquí habla de que sí se habían escapado, sí se habían salido de la maldad. Pero sin embargo, hermanitos, regresaron. Y claro, tenemos los 4 casos, los 4 ejemplos en la parábola del sembrador de los tipos de corazones. Junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Y hermanitos amados, nuestros hermanos cristianos bautistas, muy hermosos, muy amados, por cierto, muy estudiosos de la Escritura, argumentan que el que vuelve atrás es que jamás conoció a Dios y jamás fue salvo. Mis hermanos amados, sí, tiene sentido. Sin embargo, lo que estamos viendo es de los que retrocedieron. Entendemos que sí estuvieron y sí eran, pero retrocedieron. Así que mis hermanitos, por eso dice la Escritura, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Da a entender la Escritura que sí eran, que sí fueron, algo así como legítimos, pero volvieron atrás. Eso da tristeza, mis hermanitos, y más en nuestra generación. Todo se está complicando, todo es crítico ahora, en todo hay crisis espiritual, crisis de fe, crisis de moral, crisis de amor, pero es lo profético, lo que está dicho anticipadamente, lo que iba a pasar en los últimos días, la separación de la fe. Y hermanos amados, con la ayuda del Señor veremos, si seguimos en la tierra todavía el domingo, parte de esto, la profecía, hermanitos, cómo es que hay hijitos de Dios, hermosos, amados de Dios, que se han guardado y no se han desviado y están preservados por el Señor. Algunos les llaman remanente. Oh, mis hermanos amados, hijos de Dios, que no se mueven, que están plantados, como dice el libro de Salmos, junto a corrientes de aguas, que dan fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hay cristianos así todavía, hermanitos, pero también los hay quienes ya se han separado de la fe. Ahora dice el verso 22, pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio. Esto está escrito, hermanitos. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, que equivale, regresan a la maldad. Los hay, hermanitos. Causan dolor, causan tristeza, pero también, hermanitos, hay unos pequeñitos de Dios. Y puedo reconocer, hermanos amados, que es una obra poderosa de Dios. Estar sosteniendo, preservando hijitos que están con Él, que habitan al abrigo del Altísimo. Pequeñitos, hermanos amados, que aunque son atacados por el mundo, atribulados, perseguidos, odiados, no se sueltan de Cristo. Siervos, siervas, pastores incluso, hermanitos, que han sufrido embates terribles, pero siguen sirviendo a Dios. Y a ellos, como veíamos en el día de ayer, hermanitos, en el caso de Lot,
el pasaje de ayer, que es este mismo tema y contexto de hoy, cómo era abrumado por ver la conducta de los de Sodoma y de Gomorra. Así los hay. Son siervitos pequeñitos, como están tristes continuamente. Pero no por otra cosa, hermanitos, sino porque les duele ver a otros que no se levantan, otros que no reaccionan, y les da mucha tristeza, y hay un ferviente fuego en su interior que los quiere levantar, confortar, animar, impulsar, para que se levanten. Y hermanos amados, pero hay gente que no reacciona. Pero los siervitos ahí están. Dios, hermanos amados, los sostenga. Ellos son los de Dios y nunca se van a conformar con menos. Quieren que los demás se salven y se levanten. Así que, hermanitos amados, si hay quienes vuelven atrás, y está escrito, pero hay hijitos de Dios que todavía son fieles con el Señor. Así que, hermanos amados, guarde su corazón en este tiempo, en esta generación. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu escritura, por tu palabra. Señor, se ha cumplido y lo hemos visto de que la profecía es verdad. ¿Cómo ha sucedido esto en nuestros días, en nuestra generación? Gente que se aparta, se desvía y vuelven atrás. Pero también, Señor, hay tu remanente fiel. Siervitos, siervitas, abrumados por la conducta de ellos. Señor, guardas a tus hijos, les das victoria, cúbrelos con la sangre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanitos que has reservado en el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente, hermanos amados. Hoy busquen al Señor, tenemos culto de espera. Son bienvenidos, 20 para las 7 de la noche aquí en Filadelfia. Amén.